Ofrecemos al Señor la Eucaristía. Rogamos por el descanso eterno de Alberta Méndez Romero, a un año de fallecida, Lupita Terés, Gerardo Terés, Carlos Cancino, Felipe Hernández Hernández, a un año de fallecido, Josefina Luis Javier, a 4 meses de fallecida, Merced Ibarra, Enrique Martínez Cañete, a 5 años de fallecido, Francisco Ibarra, Fausta Sandré Hernández, Felipa Ramírez, Faustino Serrano, Aldo Granados Rodríguez, Alfredo Castillo Cuellar, José Gaspar Elías Rodríguez. Pedimos a Dios por la salud de César Emiliano Suárez Morales y Pascual Valencia. Por todos ustedes, sus intenciones y necesidades, por quienes participan de la celebración a través de la transmisión, presentamos también sus intenciones a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que es misericordioso, esté con todos ustedes. Nos acercamos con humildad, pidiendo perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas benigno sobre nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu y concédenos que, caminando dignamente en la vocación a la que nos llamaste, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de derrotar a los amalecitas, David se fue a Sicelac y ahí permaneció 2 días. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Llegó a donde estaba David y se postró en señal de reverencia. David le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: Vengo huyendo del campamento de Israel.
David le preguntó: ¿qué ha pasado? Cuéntamelo. Él respondió: el pueblo fue derrotado en la batalla y huyó. Muchos cayeron, y entre los muertos se encuentran Saúl y Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras, y lo mismo hicieron los que estaban con él. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto, y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, pues habían muerto a espada. Entonces David entonó una elegía por Saúl y su hijo Jonatán. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas. ¿Por qué cayeron los valientes? Saúl y Jonatán, queridos y admirados, inseparables en la vida y unidos en la muerte, más veloces que las águilas y más fuertes que los leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, que las vestía de púrpura y de lino y las cubría de joyas y de oro. ¿Por qué cayeron los valientes en medio de la batalla? Jonatán yace muerto en tus montañas. Por ti, Jonatán, hermano mío, estoy lleno de pesar. Te quise con toda el alma, y tu amistad fue para mí más estimable que el amor de las mujeres. ¿Por qué cayeron los valientes y pereció la flor de los guerreros? Palabra de Dios. Señor, vuelve tus ojos a nosotros, todos. Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Escúchanos, pastor de Israel, que guías a José como un rebaño. Tú, que estás rodeado de querubines, manifiéstate. Ante la ruina de Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Todos, Señor, vuelve tus ojos a nosotros. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás airado y sordo a las plegarias de tu pueblo? Nos has dado llanto por comida y por bebida, lágrimas en abundancia. Somos la burla de nuestros vecinos, el hazmerreír de cuanto nos rodean. Todos, Señor, vuelve tus ojos a nosotros. De pie, por favor. Abre, Señor, nuestros corazones, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados.
¿Cuánto nos puede decir un texto tan pequeño? 2 versos del capítulo 3 del Evangelio de San Marcos. Si lo consideramos como nos lo narra el evangelista, a lo mejor nos quedamos solamente en ello. A Jesús lo están tachando de loco sus propios parientes. Es curioso que solamente a él. El texto dice que estaba con sus discípulos. Ya había llamado a este grupo de 12. Entonces no era un loco, eran 13. Pero solo se refieren a él. Si nos quedamos con ello, quizá es la información que nos reporta el evangelista. Pero 2 versos apenas nos pueden transmitir mucho más. Ha comenzado su vida pública, Jesús. Se hace acompañar de los 12, a los que empieza a darles una formación, una instrucción, los comienza a preparar para dar continuidad a la obra del anuncio del reino para cuando Él ya no esté. Llama la atención cómo es que los comienza a preparar. Ayer el Evangelio decía, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Este llamado implica, han de aprender, han de saber entregarse a los demás. Este Dios encarnado que nosotros celebramos en días pasados, en la Navidad, ha venido haciendo esto. Este Jesús no hace sino una entrega constante de su vida en favor de los demás que llevará a culmen precisamente en la cruz. Esa es la entrega definitiva. Pero hoy el Evangelio nos transmite que estaba en una casa con sus discípulos donde había acudido tanta gente que no los dejaban ni comer. Hasta allá radica la entrega de Jesús. Está invitando a saber entregarse, a saber darse a los demás. Incluso, y esto es lo radical, esto es lo sorprendente, incluso hasta hacer a un lado una necesidad primaria, el comer. La entrega ha de llevarnos a olvidarnos de nosotros mismos. Pero estamos comenzando el Evangelio, estamos comenzando acompañar a Jesús en su vida pública y quizá hablar de una entrega que nos lleve a olvidarnos de nosotros pueda ser un poquito difícil de comprender, aunque muchos de nosotros ya lo hacemos, muchos de ustedes ya lo hacen. Hay quien se olvida de sí en su entrega de todos los días a los demás. Algunas mamás, por ejemplo, podemos empezar a recordar a nuestra mamá y se entregaba por nosotros, se olvidaba. Mamá, ya comiste, coman ustedes. Mamá, ¿no quieres? No, cómetelo tú. Nuestras madres, muchas así eran. Vayamos un poquito ahí, considerando esta entrega generosa. Y Dios permita que algún día tú y yo podamos entregarnos a ese grado, olvidándonos de nosotros mismos. De repente nos cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta entregarnos? ¿Por qué nos cuesta darnos?
Incluso a veces la gente nos lo dice, no te entregues totalmente, no te des totalmente. Tú también tienes derecho, tú también debes de, tú también tienes que disfrutar la vida. No sé, la gente nos dice muchas cosas. A veces a nosotros como consagrados la gente nos lo dice y a veces nuestra familia, madre. Ay, no te entregues totalmente, no te des totalmente, ni te lo van a agradecer. A veces pasa que nos dicen como sacerdotes a las religiosas, ya vendrá otro y vas a ver que así rapidito se olvidan de ti. Ya se olvidaron del Padre César. No se olviden. Ténganlo presente en sus oraciones. Sosténganlo con su oración. Pero a veces el temor a la ingratitud es lo que nos detiene un poquito. El miedo a no estoy viviendo también mi vida nos detiene un poquito. El ¿por qué me estoy olvidando de mí? Me detiene un poquito. Pero creo que en el fondo hay algo más grande, algo más fuerte, por el que no nos damos totalmente, por el que no nos entregamos totalmente a alguien. Entregarse es querer, entregarse es amar. Eso es entregarse. Es un amor hasta el extremo. Entregarse es querer, es amar. Lo diremos muy simple. No nos entregamos totalmente por el miedo a querer, por el miedo a amar. Por eso no nos entregamos totalmente. Por el miedo a querer, por el miedo a amar. Porque querer, porque amar implica pagar un precio. Implica pagar un precio. Un precio que muchos no estamos dispuestos a pagar. Por eso no nos entregamos totalmente. Querer implica pagar un precio que no estamos dispuestos a pagar. Llegó del campamento un hombre a decirle a David que el pueblo había enfrentado una batalla y entonces huyó. Hubo muchos muertos y entre ellos cayeron Saúl y Jonatán. David rasgó sus vestiduras. Lo mismo hicieron los que estaban con él. Empezaron a pagar el precio. Prorrumpieron en lamentaciones y llanto. Era el precio a pagar. Ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonatán. Era el precio por querer, por amar. Entonces David entonó una elegía por Saúl y Jonatán. Qué difícil es querer, qué difícil es amar, porque algún día tendremos que pagar. Algún día tendremos que pagar. Voy a poner el ejemplo más simple, más absurdo. Padre, ¿usted está viviendo solito en la casa? Sí, yo estoy viviendo solito en la casa. Padre, ¿por qué no se consigue un perrito para que le haga compañía? ¿Por qué creen que no me lo consigo?
porque se me va a morir y voy a sufrir. Y como no quiero sufrir, entonces mejor no lo tengo. Ese gato que anda en el convento se va a morir y van a sufrir. Sí, es eso, el miedo a querer, el miedo a amar, y por eso no nos entregamos totalmente. Hoy Jesús nos enseña en estos 2 versos del Evangelio que no te dé miedo entregarte, que no te dé miedo amar. Y si hay que pagar un precio, con gusto se paga, porque nos queda la satisfacción de haber tenido, de haber querido, de haber amado. Entrégate, ama, sin miedo, sin reservas. Quizá es un proceso, quizá es algo que debamos aprender, pero bien vale la pena. Pero bien vale la pena. Bien vale la pena. Y ojalá ya entendamos esta expresión de vale la pena. Vale la pena. Hay una cruz aquí. ¿De quién es la cruz? De nuestra hermana Alberta. Ya no está con nosotros Alberta. Pero, ¿valió la pena haberla tenido? Sí, bastante, dice, valió la pena. Ojalá y entendamos esta expresión para nuestra vida. ¿Fueron tantos años de matrimonio? Sí, pero valieron la pena. ¿Fueron tantos años de trabajo? Pero valieron la pena. Fue tanta la dedicación a la parroquia, pero valió la pena. Ojalá y entendamos esto y comencemos a entregarnos, a querer, a amar, aunque tengamos que pagar. Permanecen sentados. Por favor, oren hermanos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
Por él nos has conducido al conocimiento de tu verdad para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos y colma y gobierna toda la Iglesia. Por eso, unidos al coro de los ángeles, te alabamos con alegría cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Alberta Méndez, Lupita Terés, Gerardo Terés, Carlos Cancino, Felipe Hernández, Josefina Luis Javier, Merced Ibarra, Enrique Martínez, Francisco Ibarra, Fausta Sandré, Felipa Ramírez, Faustino Serrano, Aldo Granados, Alfredo Castillo, José Gaspar Elías Rodríguez, que se durmieron ya en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Escucha nuestros ruegos por quienes se hallan enfermos. Te pedimos por César Emiliano Suárez, Pascual Valencia,
Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por sabernos hijos amados de Dios, nos dirigimos a Él con las palabras que nuestro hermano Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
En casa y quienes no han recibido la Sagrada Comunión, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en gran necesidad. Danos vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu Iglesia, según tu corazón. Amén. Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Es tanto como buena y verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ave María Purísima, bendecido día para todos.